Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico a una persona que nos va a enriquecer mucho por pertenecer a la asociación Víctor Frankl. Él es Santiago Muñoz Guillén, es secretario de esta fundación, de esta asociación Víctor Frankl en Valencia. Y él es médico. Además está casado, tiene 3 hijos y aparte de ser médico, él estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona Psicología. Él colabora con esta asociación desde el 2002, es decir, que lleva mucho tiempo, y además pertenece a la familia marianista, Fraternidades Marianistas. Él es un laico, pero con vivencia profunda de su fe, y es en esta comunidad. Y aquí lo tenemos con nosotros y nos va a hablar de esta asociación Víctor Frankl. Estoy repitiendo el nombre porque es alguien que nos va a aportar mucho porque pertenece al mundo de la psicología, pero a algunos no sonará. Santiago, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Qué suerte tenerte con nosotros. Muchas gracias. Mira, cuéntanos un poco cómo empieza esta asociación en Valencia y cómo a ti te llama la atención, la conoces y colaboras con ellos. Bueno, yo conocía a Víctor Frankl, tengo ya mis añitos, tengo 66. Lo conocía desde el año 64, hacía pues 50 tacos. Uh-huh. Y era porque uno de los profesores que tenía había leído El hombre en busca de sentido y nos hablaba con frecuencia de él. Yo entonces lo dejé pasar, sí que lo conocía, pero en el año 2001 conozco a uno que es cofundador de la asociación, que se fundó en el 2001, y estuvimos hablando y me convenció para que participara en las actividades de la asociación, y desde entonces pues estoy vinculado juntamente con mi otra comunidad, que es mi comunidad de fe, que son los marianistas. Uh-huh. Y de alguna manera es mi parte religiosa por un lado y mi parte de ofrecer algo a la sociedad, ¿no?, a través de la asociación Víctor Frankl. Pues yo quería preguntarte ahora, antes de empezar a ver lo que hace la asociación, que nos hablaras de Víctor Frankl. ¿Quién era esta persona? Eso. Pues mira, Víctor Emil Frankl, que nació en Viena en el año 1905, era judío, falleció en el 1997 a la edad de 92 años. Era médico de formación, o sea que inicialmente empezó la rama de medicina, luego se hizo especialista en psiquiatría y neurología, de la que fue catedrático allí en la Universidad de Viena. Uh-huh. Y en el año 42 o 41, ya en el ambiente de Viena, que ya estaba ocupada por los nazis, ya se respiraba un ambiente pues de persecución horrible contra los judíos. Él era judío, ¿no? Judío, sí. Sí. Se casó con una judía que murió en un campo de concentración, que estaba embarazada y la obligaron a abortar. Y luego, a la salida del campo, con la mujer ya fallecida, se relacionó y se casó con una católica, que fue otra de las cosas que tampoco toleraron bien en aquel ambiente, es decir, esa amplitud de miras, ¿no?, de Víctor Frankl. Inicialmente era un ferviente discípulo de Freud y de Adler, que digamos formaron las dos escuelas grandes de la psicoterapia de Viena. Y él se fue distanciando de ellos poco a poco y fundó lo que se llama la logoterapia y el análisis existencial. En principio, sobre todo quizá la gente que conoce más a Freud y a Adler, podríamos decir que para Freud lo que realmente mueve al ser humano en su vida, el motor de su vida, es la búsqueda de placer. Para Adler sería la búsqueda del poder, de la autorrealización, del desarrollo personal. Y Frankl decía que ninguna de las dos cosas realmente son sustanciales en la vida humana, sino que realmente lo que mueve al ser humano
es la búsqueda de un sentido para su vida. Entonces, básicamente diríamos que el ser humano es capaz de renunciar a lo agradable y fácil cuando lo que verdaderamente tiene sentido para él reclama lo desagradable y difícil. Es decir, que no es el placer ni la autorrealización lo que realmente llenan al ser humano, sino el que su vida tenga un auténtico sentido. Bueno, y un paréntesis, él lo dice con verdadero conocimiento de causa porque él está en 4 campos de concentración y es superviviente después de haber estado allí en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Exacto. Él, en realidad, la logoterapia y el análisis existencial ya lo desarrolló antes de entrar en los campos, es decir, que fue una conquista un poco personal, un poco derivada también del ambiente que vivió en su familia, porque él se dedicó de joven a montar como centros de prevención del suicidio entre los jóvenes, precisamente por esa preocupación por el sentido de la vida, ¿no? Pero digamos que en los campos tuvo ocasión de desarrollar en la práctica para él todo lo que él ya quería y conocía, ¿no? Sí, sí, sí. Con verdadero conocimiento de causa, claro, vivido en primera línea, ¿no? Sí. Él en los campos se dedicó mucho a su trabajo de psicoterapeuta, ¿no? De ayudar a la gente, de infundirles ánimos, de un poquito diciéndoles que no importa que la vida, digamos, no te sonría, ¿no? Sino que a la vida no hay que hacerle preguntas, sino ofrecerle respuestas, ¿no? Eso está muy bien. Siempre alguien o algo nos espera, ¿no? Sí. Está muy bien porque, claro, te hace llegar a la concreción, ¿no? A la acción y te limita, como quien dice, el dar vueltas a la cabeza a la loca de la casa, ¿no? Y que te invada y que te sobrepase lo que puede ser la no acción, ¿no? Un poco la depresión. Claro. Porque él habla de que lo fundamental para el ser humano, que es, digamos, que radica en la conciencia, es la libertad y la responsabilidad. Somos libres, no somos libres de una manera grandiosa, sino limitadamente libres, pero justamente por ser libres somos responsables. Y responsables no solamente en los valores que desarrollamos creativos o vivenciales, ¿no? En ofrecer algo a la sociedad, crear algo, amar, sentir la belleza, sino también que somos responsables ante situaciones de sufrimiento ineludible. Es decir, que no vale decir me ha tocado esto a mí y no tengo solución, ¿no? Y me desespero y no lo acepto, ¿no? Sino que incluso en situaciones de sufrimiento ineludible el ser humano es responsable ante lo que le ocurre y que no puede evitar. Y entonces debe responder más que preguntar, ¿no? Con actos llenos de sentido. Claro, esa es la acción a la que tú aludías antes, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es ese sentido de la vida realmente, claro, para él en su vida lo vivió como Dios al casarse con esta señora católica o no se convierte. No se convirtió nunca oficialmente. Él murió siendo judío. Él admiraba mucho a Jesús de Nazaret, ¿no? Y nunca se hizo planteamientos de ruptura como, digamos, los judíos tradicionales, pensando que el Mesías todavía tenía que llegar, que ese Jesús de Nazaret era un falso Mesías, era un traidor de alguna manera, ¿no? Para la causa judía, sino que él veía como un avance del judaísmo el cristianismo, ¿no? Sí. Aunque no llegó a convertirse, simplemente respetaba muchísimo y de hecho utiliza expresiones de Jesús, ¿no? Y por ejemplo él habla de su experimento, un crucis, que es lo que vivió en los campos de concentración, ¿no? Habla mucho de la cruz, de llevar la cruz, pero en fin, que no se convirtió al catolicismo. Pero bueno, también es lo que es la apertura, ¿no? De las personas, el poder coger lo bueno, aunque claro, la fe es un don y no todo el mundo. Sí. Siempre se dirige a todo tipo de personas, ¿no? Creyentes y no creyentes, de que hay una autotrascendencia en todo lo que hacemos, ¿no?
Entonces, esa trascendencia que significa nada más que salir de uno mismo, mirar hacia afuera, hacia el mundo, ver lo que hay, hacer cosas, ¿no? El vivir para afuera, ¿no? Uh-huh. Él habla de que una trascendencia puede ser hacia una obra que realizas, hacia una persona a la que amas, pero también habla de un suprasentido, ¿no? De la posibilidad de acogerse a un Dios bueno. Él nunca habla de Dios como algo absoluto, ¿no? Sino que respeta mucho pues que haya gente que sea muy humana y sin embargo no tenga ese horizonte, ¿no? Pero sí, siempre habla del suprasentido, ¿no? Pero lo que sí, claro, él reconoce en cambio también la dimensión espiritual, ¿no? Porque él habla de una pluridimensionalidad, ¿no? Claro, él precisamente de alguna manera reprochaba a las corrientes anteriores de la psicología, sobre todo la de Freud y Adler, uh-huh, que se quedaban, digamos, en una unidimensionalidad, ¿no? Freud a lo mejor era más lo físico, lo biológico. Adler habla mucho también de lo psíquico, de los sentimientos, de los deseos, y él decía que había una dimensión que es la espiritual, que es justamente donde se realiza lo propiamente humano, ¿no? Y donde radica la conciencia, ¿no? Entonces hablaba de que el ser humano viene a este mundo con una especie de equipamiento existencial que no es algo creado ni que se forma uno a sí mismo, ¿no? Sino que lo tiene. Y es precisamente esa sensación de que hay algo más fuera de él, ¿no? Uh-huh. Y que debe dirigirse hacia ese algo para que su vida tenga un sentido, ¿no? Sí, no cabe duda que es muy enriquecedor, ¿no? En contraposición con Freud y Adler. Claro, para nosotros que somos amantes de su filosofía y de su pensamiento, pensamos que es un paso mucho más adelante, ¿no? Sí. Quizá es una psicoterapia menos científica en cuanto a que lo espiritual no se puede enumerar ni clasificar, ni puedes hacer unos test que ajusten perfectamente a lo que quieres decir, ¿no? Es uh-huh, algo que se escapa, que sabe uno que está, pero que no puede medir, digamos, sí, ¿no? Sí. Y por eso entre muchas corrientes de psicoterapia, pues el tipo de planteamiento de Fran, pues le acusan precisamente de que carece de base científica, ¿no? Uh-huh. Pero para nosotros que nos gusta su teoría, pensamos que no es así, ¿no? Que podemos compaginar lo científico, es decir, lo que es el estudio de casos, de medir eso, pero teniendo en cuenta siempre esa dimensión espiritual, ¿no? Pues ahora ya, como nos ha centrado y nos ha explicado muy bien quién es esta persona, Viktor Frankl, háblanos de lo que hace la asociación Viktor Frankl, quiénes la componen y a qué os dedicáis. Bueno, pues inicialmente la asociación se forma por una serie de personas vinculadas a distintos campos profesionales. Uh-huh. Sobre todo son pues psicólogos, médicos, enfermeros, pedagogos también, abogados, algún economista. O sea, no es solamente de la rama de psicología, ¿no? Sí. Y se pensó en ayudar a la sociedad precisamente en esas situaciones en que la sociedad se aparta, que es cuando uno muere, el rastro de dolor que deja en la familia, ¿no? Qué hacer con el duelo, cómo superar esa etapa, cómo vivirla. El caso de la enfermedad, sobre todo la enfermedad terminal. El caso del sufrimiento que puede ser por causas físicas, pero también por causas de tipo moral o psicológico. Es decir, qué hacer ante una situación así, ¿no? Y entonces, digamos que nos juntamos, ahora somos unos 30 y tantos socios, digamos que somos quizá los más comprometidos, ¿no? Como la asociación. Sí. Y hemos ampliado también la pertenencia a la asociación, a lo que llamamos amigos de la asociación, que a veces colaboran en actividades concretas y a veces también se limitan pues a aportar un fondo económico muy modesto, pero que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Qué bien, o sea que generosidad absoluta, porque estáis ahí todos como voluntarios. Sí, somos voluntarios.
las actividades que hacemos, sobre todo las que se refieren a la atención a las personas, son gratuitas. Fíjate, entonces que atendéis a las personas en situaciones, como has dicho, de enfermedad, de duelo, de sufrimiento, claro, sí. Tenemos, digamos, dentro de nuestras áreas de trabajo, hay un área que es la asistencial, y en ella trabajamos sobre todo en dos campos, que es el tema del duelo y el tema del cáncer y la enfermedad terminal. Digamos que somos como dos grupos. ¿Y dónde trabajáis? ¿Tenéis un local o vais fuera o lo metéis en vuestras consultas? En Valencia, en la calle Juan de Austria, que quizá es el punto que nos genera más esfuerzo económico, pero gracias a ese local pues podemos hacer multitud de actividades. La gente acude con mucha facilidad porque está en el centro de Valencia. Y digamos que es nuestro punto de reunión, nuestra herramienta de trabajo principal, ¿no? Y la atención esta es individual a cada uno, y aparte dices que hacéis más actividades, ¿no? En general. Claro. Nosotros tenemos lo que llamamos el servicio de orientación y escucha, que es la gente que precisa de nuestro servicio. Pues hay un encuentro individual que puede durar pues 3/4 de hora, 1 hora, no tenemos tiempo. A veces se repiten esas visitas pues durante un tiempo, no de forma indeterminada, porque nosotros no hacemos terapia. Lo que hacemos es orientar, escuchar y a veces derivar también cuando vemos que el caso precisa pues una asistencia profesional. Es decir, que no tenemos un gabinete de psicología ni de psicoterapia, simplemente es un punto de encuentro, ¿no? Y entonces esas personas que están afectadas por un duelo o por un sufrimiento, no solamente por la muerte de un familiar, sino por una pérdida que puede ser de empleo, de pareja, o hasta el mismo momento de pérdida del sentido de la vida, que hay mucha gente que le pasa, que no tiene ninguna causa externa que le provoque ese vacío existencial, y sin embargo son gente que sufre mucho, ¿no? Pues digamos que todo eso lo atendemos de forma individual. Y luego, a partir de esos encuentros individuales, y siempre voluntariamente por parte de ellos, pues se organizan pues grupos que llamamos de ayuda mutua, gente que está un poco en la misma situación y que, digamos, dirigidos o coordinados por un miembro del equipo de orientación, pues exponen sus preocupaciones, sus momentos de tristeza, es una especie como de poner en común ese sufrimiento que la sociedad no cuida. Es decir, en un hospital, cuando el paciente ha muerto, digamos, se deshace del cuerpo y ahí se queda él con la familia, ¿no? Es decir, que toda esa familia que ha sufrido por ese enfermo, digamos, de alguna manera queda a su merced, ¿no? Es un poco cubrir esos huecos que la sanidad pública o la educación pública pues no puede cubrir. Claro. Y bueno, es muy interesante. ¿Y quién acude a vosotros? ¿A través de quién se enteran las personas? Claro, como no nos conocía nadie, pues eran cosas más de tipo de boca a boca, a lo mejor, ¿no? Pero luego también hemos hecho campañas, pues vía farmacias, vía centros escolares, dándonos a conocer, es decir, a base pues también de escritos que hemos ido dejando, también por vía de periódicos, de radio, algunos encuentros que hacemos anualmente pues para darnos a conocer, como es la proyección de una película o un concierto. Es una manera de atraer a gente que no nos conoce, pues para que sepa un poco lo que queremos hacer y de alguna manera pues nada, que tengamos personas, digamos, que acudan cuando lo necesiten, ¿no? Claro, pero seguro que os faltará tiempo, ¿no? Claro, nos falta personas y tiempo, por eso somos muy modestos y no podemos atender a veces todo lo que quisiéramos. Claro. El crecer mucho en una asociación también tiene sus problemas, porque hay una de las cosas que más nos preocupa es, digamos, que lo que hacemos nosotros lo hacemos un poco inspirados en la filosofía y pensamiento de Viktor Frankl. Es decir, que hay muchas asociaciones que se dedican a enfermos, que se dedican a gente que sufre, al duelo,
al cáncer, pero nosotros queremos darle, digamos, como ese distintivo especial, ¿no? Ujú. Por eso que a veces cuando una asociación crece mucho, si no lo cuidas, pues digamos Sí. se dispersa Sí. lo que quieres hacer, ¿no? Se diluye. Sí. Por Oye, eso hacemos también actividades de formación dirigida a nosotros mismos como ujú. socios y como amigos de la asociación, a los voluntarios ahí en la sede donde estamos, a los voluntarios de los hospitales, que también hemos creado un servicio de voluntariado hospitalario. Es un poquito para dar, digamos, un criterio de unidad, no de digamos, de, como diría yo, de que todos decimos lo mismo, pero Sí. sí que decimos lo que creamos, pero un poco con ese ideario. Unidad en la ¿no? inspiración vuestra, claro, en todo, en la esencia de lo que queréis transmitir, ¿no? Claro, claro. Sí. Para que la gente, el paciente o el cliente, como lo llames, reciba un mensaje único, ¿no? Ujú. Claro, Es- claro. Sí, cada uno después lo hará a su manera, como tú dices, pero la riqueza está precisamente en lo que os apoya, en vuestra base, ¿no? Lo que les puede hacer cambiar ese aspecto de desesperación, de falta de sentido, Claro. no es lo que nosotros digamos, sino un poquito lo que ellos capten de ese mensaje, ¿no? Ninguna situación en la vida que carezca de sentido, Es ¿no? verdad, es verdad. Por más absurda, por más dura que sea, siempre hay algo detrás de todo eso que te interpela y te dice esto te está pasando, pero no te preguntes por qué te ha pasado a ti en este momento, sino que tienes que preguntarte desde lo que tengo, desde lo que soy ahora, qué puedo hacer, ¿no? Ujú, es verdad. Oye, se nos ha escapado el tiempo de las manos, se nos ha Sí. hecho cortísimo, Santiago, que yo creo que es que no tenemos nada más que decir. Esto último que has dicho es muy bonito para dejarlo como final, que siempre, a ver, repítelo tú, que es que me encanta porque nos quede a todos bien claro. Bueno, simplemente eso que la gente piense que cualquier situación de la vida, por más difícil que sea, por más dura, siempre esconde un sentido detrás, ¿no? Y ese sentido es el que precisamente la persona quiere encontrar, ¿no? Y que a pesar de que haya momentos de desesperación y de dureza de la vida, que digamos que no desesperemos, ¿no? Que pensemos que algo de lo que hagamos tiene que tener sentido, ¿no? De cara incluso a los que queremos, es decir, como un ejemplo. Es un poquito lo que hablamos cuando el sufrimiento es ineludible, ¿no? Aunque solo fuera por el ejemplo que uno da a los demás, ya vale la pena el sufrir con dignidad, ¿no? Es verdad. Y, por ejemplo, en el caso de los mayores, ¿no? Que también tenemos una sección que llamamos Mayores con Sentido, que es un poco en plan de prevención y sensibilización. Sí, porque a veces se ven inútiles, ¿no? Sí, es que a veces los mayores se ven inútiles. Claro, y además que si se descuidan, acaban siendo abuelos cascarrabias, malhumorados, que digamos que estropean la última parte de su vida precisamente cuando más valores podrían desarrollar, aunque solo fueran los valores de aceptación y de... Entonces, el dar un ejemplo a los hijos, a los nietos, de lo que es envejecer y perder, porque al final te acabas muriendo, eso ya tiene un valor inigualable, ¿no? Sí, de tal manera que la totalmente. gente pueda decir, yo deseo llegar a viejo como mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Es verdad. O no quiero ser como mi abuelo, que era un cascarrabias, que era una persona insoportable. Es un poquito... El sentido de la vida yo creo que modifica esas actitudes en esta etapa también, ¿no? Que yo no sé, si pienso, por otra parte, tú al ser marianista, claro, tu sentido de la vida máximo es Dios, ¿no? Es el que te da razón a tu fe. Entonces, pero es aconfesional porque, claro, hay mucha gente necesitada y lo hacéis de esta forma para que esté al alcance de todo el mundo. Nosotros lo valoramos muchísimo, pero no lo ponemos como condición de nada, ni siquiera como mucho nos limitamos a preguntarle al que requiere de nuestro servicio, pues si es creyente, qué opciones ve en su vida a través de esa fe que tiene, ¿no? Y cuando
el paciente o el que viene se declara creyente, sí que entonces vale la pena el explorar esa faceta, claro. el decir, bueno, tú tienes aquí una herramienta preciosa, ¿no?, para que tu vida tenga sentido. Es decir, alguien te está esperando, ¿no? Estás en buenas manos, aunque no lo captes, y de alguna manera esperas lo que todos esperamos, que es la salvación, ¿no? Claro. En realidad la pregunta más importante que nos hacemos es esa: ¿qué va a ser de mí, no? Y bueno, y en el Evangelio hay la frase del joven rico, ¿no?, que dice: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? Uh-huh. Esa es la pregunta realmente importante, ¿no? Uh-huh. Y pues... entonces el que es creyente, yo creo que tiene una riqueza inigualable, ¿no? Sí, no solamente como resignación, al contrario, es decir, que la cruz aceptada no es resignación, es simplemente decir, la tengo y ahora qué, pues ahora es cuando yo tengo que trabajar, ¿no? Y bueno, sí, era un poquito... Y tiene todo el sentido, claro, sí. Oye, pues Santiago, se nos acaba el tiempo, sí, pero nos ha encantado conocer vuestra asociación y nada, os animamos muchísimo, aunque vemos que tenéis ahí un filón enorme de trabajo, ¿no? Sí, todavía por delante muchas, sí, eso sí que es verdad. Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde, ¿eh? Muy bien, yo también os agradezco que me hayáis llamado. Gracias. Bueno. Adiós. Muy bien, pues un abrazo. Un abrazo. Vale, pues queridos oyentes, todo lo que hemos aprendido, que el pasar a la acción, el no... siempre hay algo que hacer solamente por dignificar, por el que está al lado. Y bueno, aprender de este Viktor Frankl, que dio un nuevo giro, una nueva aportación a la psiquiatría. Hasta el próximo programa. Gracias.